Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. Iniciamos pues invocando a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a hacer una recapitulación de los encuentros que hemos tenido con ustedes en las anteriores sesiones. Recordarán que hemos venido hablando acerca de la revelación divina, de las etapas de la revelación y de cómo Dios ha venido manifestándose, ha venido revelándose al hombre de una manera, digamos, a veces portentosa, a través de los acontecimientos de la historia, a veces de manera personal, haciendo una elección en cada persona para darle una misión. Es en esta dimensión de la revelación en la cual nosotros también estamos y de qué manera el Señor actúa en nuestras vidas. Saber descubrir en los acontecimientos su presencia, esto es muy importante, porque de esa manera nosotros nos colocamos ante esa apertura de la fe que tanto necesitamos, tanto como personas individualmente, como en familia o como en comunidad. El día de hoy vamos a estar en el artículo número 2 del Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la transmisión de la revelación divina. El número 74 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 4 en su primera carta. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Qué bonito es pensar en esto, que cada uno somos parte del pensamiento de Dios y lo que Él quiere es que nosotros nos salvemos para que podamos llegar verdaderamente al conocimiento del Señor. Pero para ello es preciso que Cristo sea anunciado a todos los hombres. Por eso es que vamos a hablar acerca de la transmisión de la revelación divina. Nosotros hemos escuchado, o a veces venimos al templo, en la Eucaristía, escuchamos su palabra, o cuando nos reunimos en comunidad también podemos compartir esta palabra. Sin embargo, hay muchos hermanos nuestros que no han escuchado esta palabra y también ellos necesitan encontrar ese alivio y esa paz. Para esto, nos dice el Catecismo, entonces Cristo necesita ser anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres. Y podemos empezar por nuestras familias. Por eso es que la familia está llamada a ser también evangelizadora. Y ahora que estamos en el año 2014, en que la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha decretado que este año sea el año de la familia, uniéndose o haciendo eco al llamamiento del Papa Francisco sobre poner un poco de atención a la familia y saber que vamos a celebrar un sínodo extraordinario a nivel de la Iglesia Universal sobre la familia, donde se van a encontrar el Papa, los cardenales y obispos, y ellos, a través de un discernimiento muy claro y asistidos por el Espíritu Santo, nos hablarán, tendremos un documento sobre la familia, un magisterio completo sobre la familia. No olvidemos que para esto es necesario la asistencia del Espíritu Santo. Bien, Dios quiso pues que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos también se conservara siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Además que Cristo necesita ser anunciado a todos los pueblos para alcanzar ese propósito de Dios que quiere que todos los hombres se salven, pues también se ha previsto que lo que se ha revelado para la salvación de los hombres se conservara íntegro su mensaje para transmitirlo a todas las generaciones. Recordemos que en la anterior sesión comentábamos acerca de cómo la tradición o las tradiciones forman parte de nuestra, digamos, para poder conservar nuestra identidad.
A veces hay nuestra identidad cultural, hay regionalismos, hay familias que tienen sus propias características que han conservado de generación en generación, sus propios modismos, sus propias costumbres, sus propias, digamos, expresiones sociales. Y eso ha sido a través de la transmisión oral, de padres a hijos. Una gran riqueza que queda en nuestras familias, y por eso tenemos que valorar a los abuelitos. Ellos sostienen esa raíz fundamental acerca de nuestros orígenes, pues también algo parecido sucede en la Iglesia Católica. Nosotros tenemos que saber nuestros orígenes, y para ello tenemos que remontarnos a ese álbum de la fotografía de toda la historia de la salvación en la que se nos ha manifestado el Señor, y saber de qué manera, cómo Dios ha intervenido. Y las Sagradas Escrituras, a medida que uno va leyendo, vamos también trayendo a nuestra memoria toda una fotografía de los acontecimientos que se han sucedido. Para eso también tenemos presente las costumbres, las tradiciones y las culturas. Por eso diremos más adelante que una de las características de la revelación divina es precisamente que sea encarnacional. ¿Por qué? Porque el Señor también entra en nuestra historia, en nuestras culturas. Sabemos que estas son expresiones propias de los pueblos. Así pues, también Israel tenía sus propias expresiones, y en esa cultura tomada de una, digamos, de una geografía propia, de un pueblo determinado, con su identidad, con sus costumbres, unas costumbres nómadas completamente, pastoriles. Sin embargo, es ahí donde el Señor se revela, y en ese acontecimiento, en ese ambiente pastoril, también el Señor va a entresacar esos mensajes tan maravillosos que conocemos como las parábolas, que se nos transmiten también en el Evangelio, una manera de darnos a entender ese mensaje divino de manera fácil, de manera fluida, y que de tal manera que nosotros podamos entenderlo. Así notaremos que el Señor no se ha revelado a través de un lenguaje extraño, se ha revelado con nuestro propio lenguaje, sencillo, de nuestros propios ambientes. Es así pues que vamos conociendo la revelación y lo que Él quiere para nosotros. Bien, pues sigamos diciendo que los israelitas transmitieron de generación en generación todas estas acciones de Dios. Decíamos que tenemos que hacer una comparación análoga sobre cómo también se van transmitiendo nuestras costumbres en nuestras familias. Parecido sucedió entonces con la historia de este pueblo de Israel, hasta que finalmente las pusieron por escrito en libros que desde el principio consideraron sagrados. Así nacieron los libros del Antiguo Testamento. Pero hay algo que tenemos que aclarar. El Antiguo Testamento no se escribió en un solo tiempo o en un solo lugar. Recordemos que ahí hay una historia de salvación, que primero hubo una compilación oral, ¿verdad? Entonces se reunían las tribus, qué cosa, un dato muy interesante, y entre las tribus se pasaban las historias, se contaban las historias, y de esta manera estas historias se sostenían de tal forma que algunas tribus podrían transmitir algunas, digamos, historias sobre los patriarcas, y de manera distintas. Unas historias de Abraham, otras historias de Isaac, otras historias de Jacob, porque son familias distintas y se van comprendiendo así las maneras de ser de cada tribu, y estas tribus llegaron a ser numerosas y formaron numerosos pueblos. Esto es una situación que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de leer las Sagradas Escrituras. Por eso es que más adelante el Catecismo nos va a hablar acerca de la interpretación del depósito de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que contextualizar los textos. Sabemos entonces que hay una cultura,
hay un tiempo determinado y hay una historia en la cual el Señor se ha revelado. Así pues, estas llegaron a ponerse por escritos y se compilaron en un solo libro que se llegó pues a llamar los libros del Antiguo Testamento. Y hay una historia de casi 3000 años. De ahí los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, comenzaron ellos a predicar por todas partes lo que habían visto y oído. Recordemos que los discípulos, los apóstoles, acompañaron al Señor Jesús. Ellos dan testimonio de lo que han visto y oído, de lo que vieron del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que vieron? Los milagros, que oyeron sus palabras, sus enseñanzas, y esto se colocó por escrito en los libros que se conocen como la siguiente sección, los libros del Nuevo Testamento, hasta llegar a este acontecimiento maravilloso como es la resurrección del Señor, la formación de las pequeñas comunidades por San Pablo. Así pues, pasado algunos años, los sucesores de los apóstoles consignaron por escrito lo que los apóstoles les habían enseñado. Los sucesores de los apóstoles. Cada uno de ellos formó una escuela. Estos apóstoles, estamos hablando de los evangelistas y los 12 apóstoles, ellos tenían sus seguidores, habían adquirido un discipulado. Ellos consignaron por escrito lo que los apóstoles habían visto y oído. Aquí ya tenemos entonces un término de tiempo y distancia entre el Señor, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Esto también van transmitiendo sus tradiciones, además de las mismísimas palabras del Señor Jesús, porque los discípulos del Señor fueron totalmente fieles a los hechos y palabras que el Señor realizó. Por eso vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, textos totalmente paralelos o parecidos, que se parecen entre sí las narraciones. ¿Por qué? Porque ellos han tratado de ser fieles a los acontecimientos que el Señor realizó. Bien, este es el origen de los Evangelios y posteriormente de los demás libros del Nuevo Testamento que narran la historia y el desarrollo de la iglesia primitiva. Es lo que veníamos abordando. Enseguida de los Evangelios están los Hechos de los Apóstoles y las cartas católicas, las cartas de San Pablo. En ellos nosotros vamos a leer y a escrutar los primeros pasos de la iglesia primitiva o de las primeras comunidades cristianas. Y notaremos ahí una maravillosa descripción de cómo fueron las comunidades cristianas y de qué manera fue el incansable apostolado que realizó San Pablo en ese tiempo. De ahí nosotros, a través de esa lectura, vamos a captar las propias costumbres y tradiciones que se marcarán enseguida en la iglesia, que son las propias tradiciones que hoy tenemos. Por eso es que al momento de interpretar las Sagradas Escrituras, tenemos que tomar en cuenta aquel testimonio de los discípulos de los apóstoles, que más adelante se denominarán los padres apostólicos. Entonces tenemos los apóstoles que acompañaban a Jesús. Ellos dan testimonio de lo que han visto y han oído. Después que el Señor sube al cielo, ellos se dedican a predicar la palabra de Dios, adquieren un discipulado con personas que le vienen siguiendo y estas personas van también oyendo lo que los discípulos dan testimonio del Señor. Esto que oyen lo van plasmando y ya es lo que se conoce pues como parte de la tradición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no tomar
o en tomar las Sagradas Escrituras y hacer una interpretación privada de ella y decir, por ejemplo, esto es lo que yo entiendo, esto es así. Por eso tenemos que pedir las luces al Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a la Eucaristía y escuchamos al sacerdote hacer una interpretación a través de la homilía, el sacerdote ya ha venido debidamente preparado para poder darnos una catequesis homilética acerca de la palabra de Dios, porque no es palabra simplemente humana, es palabra de Dios que va a ejercer su acción sobre los hombres. Entonces tenemos dos fuentes. Además de las Sagradas Escrituras, tenemos también la tradición. Al comienzo, pues, el anuncio de los apóstoles fue una predicación oral. Esto ya lo tenemos bastante claro. Y esta predicación la llamamos tradición y tiene una gran importancia para la Iglesia. Después, iluminados por el Espíritu Santo, los apóstoles y algunos de sus seguidores pusieron por escrito el mensaje que comunicaban según las necesidades que se les iban presentando. Así nacieron los evangelios y demás escritos del Nuevo Testamento. Recordemos pues que están las primeras comunidades cristianas y notaremos que los evangelistas, en la manera como están escritos el Nuevo Testamento, notaremos que cada uno de esos libros irá para una comunidad cristiana determinada. Será la comunidad cristiana en Jerusalén, serán los judíos en la diáspora, serán para los griegos, para los paganos, y el mensaje que tratarán de transmitirlo, aunque sean textos paralelos, aunque se parezcan, serán de manera distinta. Por eso es ahí donde se necesita también hacer colación acerca de la interpretación de los textos de las Sagradas Escrituras. Esto es lo que lo hace vivo, porque nosotros venimos a la Eucaristía, cuando asistimos al templo y escuchamos la palabra de Dios, aunque sea la misma palabra que hemos escuchado en años anteriores, porque recordemos que las lecturas van divididas por ciclos, sin embargo, en nuestra vida ejerce una acción distinta. ¿Por qué ejerce una acción distinta y la sentimos tan nueva y tan renovada? Porque la palabra de Dios hace ese proceso de encarnación en nuestra vida. En cambio, notaremos la gran diferencia. Y esto lo puede decir un estudiante. Se aprende una lección de memoria. Al aprenderse una lección de memoria, puede ser una lección de física o una lección de matemática, esa misma lección de matemática que pudo haber recibido en cuarto año, la pudo haber recibido también el papá en sus estudios anteriores. Sin embargo, es el mismo estudio. El conocimiento científico queda ahí. Será necesario, será un principio básico que tendremos que conocer, pero no hay un influjo que renueve nuestra vida. Eso no lo hace un estudio profano. En cambio, sí lo hace la palabra de Dios. Hace una transformación interna en nuestra persona, y eso es por obra del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros tenemos la intervención de la Santísima Trinidad. Qué bonito es que usted en su casa haga un momento de lectura orante con la palabra de Dios. Es decir, usted toma un texto de las Sagradas Escrituras guiándose por el calendario bíblico o litúrgico, y entonces usted verá cómo renace de nuevo en su vida algo nuevo, porque el Señor, como nos dice el profeta Jeremías, hace y renueva todas las cosas. Es decir, nuestra vida toma un nuevo empuje, porque el Espíritu Santo está en nosotros. O cuando venimos a la Eucaristía, o cuando estamos en nuestras comunidades compartiendo la palabra de Dios, hay cosas nuevas, increíbles que se hacen, y veremos cómo en cada uno de nosotros, cuando hacemos esa interpretación en comunidad, hay una riqueza insondable de ese misterio de la palabra, que también no solamente hace crecer a la persona, sino que también hace crecer
la comunidad. El magisterio de la Iglesia en la actualidad, nosotros sabemos que los obispos son los sucesores de los apóstoles, unidos en comunión con el Papa, el obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Conforman lo que nosotros llamamos el magisterio de la Iglesia. Decíamos que se ha convocado un sínodo extraordinario sobre la familia y en esa asamblea estará el Papa, los obispos y cardenales invitados. También habrán otros peritos conocedores de la materia sobre la familia. Bien, en esa asamblea hay un magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque hay una reunión colegiada de todos ellos y asistido por el Espíritu Santo. Fíjense bien, asistidos por el Espíritu Santo, habrá una enseñanza, resultará una enseñanza acerca de la familia que nosotros la tendremos que tomar en cuenta como parte de la tradición. Ellos también se tendrán como base las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia, es decir, el testimonio de los padres apostólicos, de aquellos que conocieron a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Esto constituye el magisterio de la Iglesia. No es una expresión individual de una persona como tal, sino la expresión colegiada de todos en torno y en comunión con el Papa, con el obispo de Roma. Bien, habrá algunas características en la revelación, en la palabra de Dios, en lo que se nos ha dado a conocer. Claro que las hay, y hay una dimensión cristológica trinitaria en esa palabra de Dios. En la Constitución Dei Verbum nos dice que este es un libro o un documento tomado del Concilio Vaticano II, que esto ya es magisterio de la Iglesia. Aparecen las distintas funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la obra de la revelación divina. Usted contempla, lee las Sagradas Escrituras y tendremos entonces diferentes momentos en la etapa y en la historia de la revelación en cómo los divinos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan en toda la historia de la salvación hasta llegar a esa plenitud en Cristo, en la cual se manifiesta. Recordemos aquellas palabras que resonarán en el bautismo del Señor, las palabras que resuenan del Padre, el Espíritu Santo que se simboliza en la paloma y el Hijo. Este es mi Hijo predilecto en quien tengo mis complacencias. Bien, toda la historia de la salvación es una manifestación del amor de Dios trinitario. Y notaremos la intervención de Dios en toda esta historia, antes y después de Cristo. La iniciativa, pues, procede del Padre, Creador y Revelador. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, mediador y plenitud de la revelación. El Espíritu Santo es enviado como Espíritu de la verdad. Así pues, Jesús nos revela a Dios, no como un ser solitario, sino como Padre, fuente de la comunión perfecta de vida sobreabundante. Este es el Dios que se revela en Jesucristo, un Dios trinitario, un Dios amor, un Dios comunidad. El Padre que se da al Hijo y éste se entrega al Padre en el cumplimiento de su voluntad, y el Espíritu Santo que es el animador de esta doble entrega. ¿Qué otra característica tiene esta revelación? Bien, en la primera parte decíamos que hay una característica trinitaria, porque notaremos la intervención de este Dios trinitario en las distintas etapas de la historia de la salvación. Pero también entendemos que la revelación es salvífica, es liberadora. Notaremos que los diversos acontecimientos históricos en los cuales el Señor interviene y el pueblo de Israel toma conciencia de ello, se identifican precisamente con esta intervención de Dios que quiere salvar, que quiere acompañar a su pueblo. Es por eso que se puede decir que la revelación es salvífica.
Si Dios se nos revela, si nos abre, es porque quiere comunicarnos la salvación, llamándonos a su compañía, estableciendo una comunión entre nosotros e invitándonos a participar en esa propia vida, y desea liberarnos de todo aquello que nos impide ser auténticos hijos de Dios. Bien, leemos nosotros toda esa historia. Notaremos, por ejemplo, en la intervención de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Notaremos también cómo en la historia del pueblo de Israel las diferentes batallas, los diferentes momentos en que se ha tenido la rebeldía del pueblo, la rebeldía de los reyes. Dios lo que quiere es que entremos en esa dinámica de la salvación y que nuestro corazón se doblegue ante Él. También hay otra característica, es dialogar. ¿Por qué? Porque Dios, cuando habla, interpela. Usted lee las Sagradas Escrituras, pero también esa palabra de Dios llega hasta lo más profundo del corazón de la persona. Y entonces, cuando llega a lo profundo, es como una lamparita que si usted se la introduce por dentro y va iluminando todas las oscuridades, aquellas oscuridades que nosotros no queremos remontarnos, porque en esas oscuridades está nuestro pecado. Y entonces preferimos no entrar ahí para que el pecado continúe. Pero la palabra de Dios nos interpela, sale a nuestro encuentro y nos interpela, nos pregunta, nos está llamando la atención, nos exhorta. Y bueno, qué bonito que tener eso en nuestra conciencia, que pueda decirnos esto no está bien y esto está mal, esto está bien, para que pueda iluminar nuestro caminar en nuestra vida. Recordemos que no somos de la vida, no es que vamos a vivir eternamente en esta tierra temporal gozando de sus delicias, no. Habrá un momento en que nosotros estaremos ante la presencia del Señor, y es por eso que se hace necesario que nos dejemos interpelar por Él, que nos dejemos exhortar, que nos dejemos regañar ya por último, porque el Señor quiere corregirnos porque nos ama. Es como ese papá o la mamá que está pendiente del hijo y le corrige, le llama la atención, porque no quiere que su hijo se extravíe. Entonces está ahí pendiente. Eso es el corazón de Dios, es un corazón de papá, es un corazón de mamá. También es universal. ¿Por qué es universal? Porque es para todos los hombres, no hay exclusión, es para todos, indistintamente de la raza, indistintamente de la religión, indistintamente de donde se vive. La salvación es universal. Dios quiere, decíamos al inicio de este encuentro, que todos los hombres se salven. No es un grupo selectivo, que si son 40,000 los que se van a salvar, no. La palabra de Dios es clara. Quiere Dios que todos los hombres se salven. Ese es el propósito de Dios. No nos pone un límite. Se van a salvar 10,000, se van a salvar 20,000, se van a salvar 44,000. No nos pone un límite. Y esto es muy importante, porque esto es palabra de Dios. Entonces, esta es la respuesta nuestra. Cuando nos digan, usted quiere formar parte de los escogidos del Señor, de los 44,000, no somos un pueblo selecto. ¿Por qué? Porque es universal la salvación. También es comunitaria. Además de querer santificar a los hombres, el Señor quiere santificarnos no solamente de manera aislada, sino en comunidad, y por eso constituye un pueblo. Por eso llama a un pueblo. Cuando la promesa que le hace el Señor a Abraham, te haré padre de numerosas naciones. Entonces también esta salvación es comunitaria. Notaremos en toda la historia de la salvación que Dios interviene en un pueblo determinado, en una comunidad, y hace elección de este pueblo en el Antiguo Testamento. Y ya no hablemos de las primeras comunidades cristianas. Pero además de que es comunitaria, es personalizante.
entra de manera en el hecho y en la vida de cada hombre, de cada uno de nosotros, tal cual somos nosotros. Nos respeta nuestra libertad y hace una elección. Y en esta elección, decíamos, no puede ser una elección selectiva. A lo mejor lo que han sido llamados para la consagración al Señor, sacerdotes, religiosos, obispos o aquellos laicos que desean servir, es porque el Señor ha visto su corazón y quiere que esa persona se salve. Entonces, a lo mejor puede ser que por nuestra fragilidad el Señor nos escoge y sabe que no vamos a resistir al mundo, hasta por eso, porque quiere y nos ama y conoce nuestro corazón. Basta un poco de docilidad y notaremos esta llamada en Abraham, en Moisés, en Josué, los profetas, los apóstoles. Todos ellos tenían su propia personalidad, su propio carácter, su propia manera de ser, y Dios interviene en la historia de cada persona. De igual manera, Dios interviene en su vida, Dios interviene en mi vida, toma en cuenta mi libertad. Pero es importante que nosotros podamos descubrir la presencia de Dios y el llamado que Dios nos quiere hacer a cada uno de nosotros. Así pues, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay llamadas como la de Mateo, que era un cobrador de impuestos, era un pecador público, pues era un señalado. Natanael, María Magdalena, Zaqueo, etcétera, son realidades totalmente distintas, pero la respuesta que da cada uno de ellos es una respuesta generosa. Bien, puede entonces un pecador, yo me siento pecador, y sentir esa llamada del Señor. Sí, usted la puede sentir en un momento determinado de su vida. Pero usted dice, es que yo no soy digno. Si usted se siente que no es digno de esa llamada del Señor, mucho mejor, porque no hay peor cosa que sentirse digno. Ya hay un indicio de soberbia. Mucho mejor si usted no se siente digno. Pero basta con una docilidad, basta con una respuesta positiva del Señor para que usted entre en este dinamismo de la entrega, de lo que el Señor quiere hacer en su vida. Basta eso. Miremos las llamadas que hay a Magdalena, a Zaqueo, etcétera. Nos constatan esas diferentes realidades que hay en cada persona. También la revelación es histórica. ¿Por qué es histórica? Bueno, hemos hablado que la revelación se realiza a través de obras y acontecimientos que constituyeron la historia de la salvación en el Nuevo Testamento. El hecho de que la revelación sea histórica se puede entender de múltiples formas. Históricas porque la historia es el escenario de la revelación, es decir, esta se realiza en un tiempo y en un lugar muy concreto. Así nosotros podemos entender que Dios es persona, que Dios está tan cerca de nosotros, que Dios sale a nuestro encuentro, que Dios está en su casa. Dios es persona. Y en este descubrimiento y en este discernimiento, podríamos captar la presencia de Dios en nuestras vidas y maravillarnos y admirarnos. Ahí donde está usted, en el trabajo, en la casa, con su familia, con sus hijos, en el comedor, en la cocina, en la calle, donde usted esté. Descubrir esa presencia porque lo tiene usted en su corazón. Él se hace presente en cada tiempo, en cada momento, en cada época. O porque a veces decimos, por ejemplo, aquí lo vamos a notar en Deuteronomio 26, del 5 al 10. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. Ya nos sitúa en una realidad concreta. En la carta de San Pablo a los Corintios, porque les transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado. Eso nos habla San Pablo. Esto fue lo que yo recibí. Nosotros creemos en hechos reales, en hechos concretos, no en situaciones de novelas. No confundamos las cosas.
Es que a la iglesia solamente van los que sienten cosas buenas. No. La iglesia es madre y es maestra. Es madre y nos espera a todos. Entonces, de esto nosotros tenemos que saber que en nuestra realidad, en lo que yo estoy viviendo ahorita, Dios se está revelando. Y la iglesia cree en hechos reales. Fíjense bien, por ejemplo, en Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. Lo está describiendo. Viene de una situación, de un ambiente determinado, de una historia. Y San Pablo nos dirá que esto es lo que yo recibí. Esto es lo que yo transmito, lo recibí de Cristo en persona. Nosotros creemos pues en esto y también puede verse esa dimensión histórica en cuanto la historia tiene valor apologético para demostrar la verdad de las palabras y de la doctrina. Las obras confirman lo que las palabras proclaman. Y por último, la llamamos histórica porque la historia es reveladora, no solo un escenario o prueba apologética. Lo fundamental es que Dios se revela y desde la historia. El Señor habla, el hombre está llamado a discernir su voz escuchándolo, y Dios actúa en el ser humano, tiene la vocación de ver, contemplar y reconocer en la historia las huellas de Dios. Esta cuestión es en el fondo lo que ya en el tiempo planteó el Bautista a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús le responde que en Él se han venido a cumplir las promesas relativas a aquel que debe venir. En Jesucristo la historia de la revelación llega al cumplimiento. Pero también la revelación es dinámica. Es una revelación, toda la pedagogía divina, en la manera como el Señor quiere darse a conocer, no lleva, digamos, un esquema. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos distintos. No lleva el mismo esquema en su llamado para mí que para otra persona, porque estamos en ambientes diferentes. Entonces es una revelación dinámica, porque el Señor toma en cuenta donde nosotros nos situamos, toma en cuenta nuestras realidades en las cuales estamos viviendo y estamos inmersos, toma en cuenta lo que somos como persona, es decir, toda nuestra libertad. Qué bonito cómo el Señor entra a nuestra vida y de qué manera entra, no de manera forzando nuestra libertad, sino entrando suavemente como la brisa. De esa manera suave Él va entrando a nuestro corazón porque Él quiere salvarnos. Esta es la comprensión de toda la revelación. Y ya no decíamos que la revelación también es encarnacional, porque en primer lugar, al darse en un tiempo, en una cultura y en lugares muy específicos, constatamos que Dios se adapta y se acomoda a esas realidades. Y en segundo lugar, sabemos que Dios habla a los hombres en lenguaje humano, no con un lenguaje que nosotros podamos desconocer y que alguien está descifrando, no. En nuestro propio lenguaje, para que la revelación sea de manera más accesible, más inteligible, bajo los modos de pensar, expresarse y narrar de los hombres de esa época. Dios no utiliza un lenguaje angelical ni divino, es el lenguaje humano con todas sus potencialidades y con todas sus limitaciones. Pero sobre todo decimos que la revelación es encarnacional porque la palabra eterna del Padre se hizo carne, hombre como nosotros, asumiendo nuestras debilidades y limitaciones, menos en el pecado. Y por último, decimos que la revelación es cósmica. Esta característica ya la hemos señalado anteriormente en una de las sesiones. Toda la creación nos habla de Dios. Y las Sagradas Escrituras ven en ella pues esta obra histórica y nos las presenta en la tradición sacerdotal en todo el libro del Génesis. Todo el universo nos habla de Dios. Conviene recordar pues que el pueblo de Israel
Primero confesó su fe en un Dios que intervenía en la historia y solo después lo reconoció como el creador de todo el universo. Vemos a un Dios que es Señor de la historia, Señor del universo, que puede manejar, que puede dar órdenes a los mares, que puede dar órdenes a las estrellas, al sol, que puede moverse el sol, las nubes que acompañan al pueblo de Israel. En todo está el Señor. También su revelación tendrá esta forma característica. Y el pueblo de Israel, en su conciencia de Dios, lo va a descubrir también como creador de todo el universo. Por eso es que el Deutero Isaías reúne en una admirable síntesis el Dios creador y el Dios redentor que eligió a Israel y al Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que crea y el Dios que habla se revela a sí mismo. La creación tiene plenitud en Cristo, por quien fueron creadas todas las cosas. Bien, aquí vamos entrando entonces, vamos profundizando en lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos los quiere presentar. Hoy hemos tratado de enfocar lo que vamos a conversar en la próxima sesión acerca de la tradición apostólica, de cómo ésta se caracterizó primero de manera oral y luego de manera escrita, cómo fueron plasmados los escritos tanto en las dos secciones que conocemos de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y también conversábamos que estos libros no fueron escritos de un momento, en un lugar determinados. Hay muchos años de historias en estos libros. Por eso notaremos diferentes facetas de la revelación, diferentes modos de revelarse del Señor. ¿Por qué? Porque hay un momento determinado, hay una historia determinada y luego más adelante habrá otra forma en que el Señor se revela, porque es la manera como Dios va educando a su pueblo. Y que nosotros pues podamos también discernir cómo Dios se nos revela cada día. Leamos las Sagradas Escrituras, meditemos en su palabra, pero pidamos el auxilio al Espíritu Santo. Asistamos a misa, asistamos a nuestras parroquias. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Seamos adoradores en espíritu y en verdad. Dejémonos interpelar por la palabra de Dios. Dejémonos que la palabra de Dios nos pregunte. Dejemos que la palabra de Dios nos haga discernir entre el bien y el mal. Dejemos que la palabra de Dios haga su acción en nosotros. Recordarles que estamos en el año de la familia, desearles a ustedes, a sus familias, muchas bendiciones, que hay que cuidar a los abuelitos porque ellos también son parte de nuestras familias. Y ya en esta semana estamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos. También pedirles a ustedes que recen para que se dé verdaderamente el diálogo interreligioso entre las diferentes religiones. Y aquí la Iglesia Católica tiene un especial y gran papel para buscar el verdadero ecumenismo entre todas las religiones, para que ya no sea ocasión de escándalo ante las naciones. Bien, fue muy interesante haber compartido con ustedes esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y también encomendarnos y encomendarse mutuamente en oraciones. Que la Santísima Virgen, la Reina de la Paz, también les acompañe, les proteja y les guíe hacia el Señor. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica.
el cristiano el hermano mayor. Hazlo seguir cada día tu senda de amor. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Gracias, Señor, por la luz que a los hombres tú das. Gracias, Señor, por hacerme instrumento de paz. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Señor, por las faltas que hoy cometí. Perdona, Señor, por las almas que viven sin ti. Quédate conmigo, que anochece y ya empieza el día a morir. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.